Hola, buenas tardes queridos compañeros. Mi nombre es Lucas Medina y le agradezco a Dios por permitirme narrar y contarles sobre el liberalismo. Esta perspectiva de ver al mundo y las diferentes revoluciones influenciadas por la misma. Si bien a nivel académico la palabra liberalismo es discutida, se tiene claro que es una filosofía política que tiende a la reducción del Estado hasta su mínimo posible. Es comúnmente identificado como una doctrina que propone tolerancia y libertad entre las naciones humanas a nivel económico, social y político principalmente. Si bien tenemos este conocimiento, en resumen concluiríamos que el liberalismo es la filosofía política y jurídica que defiende la igualdad ante la ley, defiende los derechos individuales, la igualdad ante la ley de todo individuo sin distinción de sexo, raza, origen o condición social. Esta corriente política tuvo un notorio impacto dentro de la sociedad con varios ejemplos de las conocidas como las revoluciones liberales. Vamos a dar un recorrido por la historia. Érase una vez un 19 de abril de 1775, donde se daría inicio a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, tiempo después de la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, desde 1756 hasta 1763, por temas relacionados exclusivamente por las colonias. Esta guerra la ganaría Gran Bretaña, dejando grandes deudas de por medio, que serían tratadas de solventar mediante impuestos dirigidos a las colonias norteamericanas, que por esta opresión en 1773 ocurriría la manifestación de Boston, en la que los colonos, en vista de que Gran Bretaña se hacía de los oídos sordos, se vestirían de indios, que tenían como objetivo 3 naves cargadas de cajas que en su interior tenían té. Una vez estaban dentro, tiraron la mercancía por la borda, siendo la primera manifestación en contra de los impuestos, que tranquilizaría a los británicos. Un detonante de la guerra fue en 1774, donde se reuniría el Congreso de los Colonos en contra de la servidumbre a Londres y a favor de la patria independiente, denominado Primer Congreso Continental, en la que participaron 3 estados. La guerra estalló en 1775, el 19 de abril, con un primer enfrentamiento entre colonos e ingleses. Luego de esto se reuniría en mayo un segundo Congreso Continental en Filadelfia, que nombraría a 14 generales y autorizaría la invasión de Canadá, organizando el ejército de campaña bajo el mando de George Washington. Aquí veríamos la participación de quien fue el primer presidente electo de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 se reunieron 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Las principales figuras de la independencia fueron George Washington, Thomas Jefferson, tercer presidente Benjamin Franklin y John Adams, segundo presidente electo, considerados los padres de la independencia. Inglaterra estaba gastada por las deudas de la guerra anterior. Después de varios conflictos armados en los que el ejército liberal tendría más ventaja, el combate decisivo fue la batalla de Saratoga, que tuvo lugar entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre del año 1777. Estados Unidos tuvo apoyo de España y Francia, que vio esto como la revancha perfecta luego de perder la guerra contra el Reino Unido. Dadas estas ayudas y la notoria superioridad del ejército colono, se firmó el Tratado de París, en la que Inglaterra reconocía la independencia de Estados Unidos de América y otorgó a la primera nación todo el territorio al norte de Florida, al sur de Canadá y al este del río Mississippi. Gran Bretaña renunció asimismo al Valle de Ohio y dio a Estados Unidos plenos poderes sobre la explotación pesquera de Terra Nova. Además, este tratado benefició grandemente a España y Francia, que recuperaron lo perdido en la guerra. Este acuerdo daría fin a la guerra y en 1787 se redactaría la Constitución de los Estados Unidos en Filadelfia, con 55 representantes de las antiguas colonias, creando así un único gobierno federal, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas, cámaras de representantes y senado. Esta Constitución está inspirada en los principios de igualdad y libertad que defendían los ilustrados franceses y se configuró como la primera carta
Carta Magna que recogía los principios del liberalismo político, estableciendo un régimen republicano y democrático. La independencia y democracia estadounidense causó un notable impacto en la opinión y la política de Europa. Estos acontecimientos darían inicio a lo que conocemos como la idea del liberalismo y la revolución, siendo principal inspiración de la Revolución Francesa en 1789 y las revoluciones liberales en América Latina lideradas por el libertador de América, Simón Bolívar. Muchas gracias.